Quinta experiencia de aprendizaje, sesión 17, actividad 5. Deliberamos sobre la discriminación étnico-racial. Competencia de aprendizaje. Convive y participa democráticamente por el bien común. En esta actividad vamos a responder la pregunta ¿por qué es importante erradicar la discriminación étnico-racial? Para eso nosotros vamos a tomar posturas y vamos a formular argumentos y llegar pues a un consenso para una buena convivencia armónica. Vamos a trabajar el desempeño, deliberamos sobre la discriminación étnico-racial. El criterio de evaluación sustenta su posición en argumentos relacionados con los derechos y la igualdad de las personas para debatir sobre el problema de la discriminación étnica. En el reto tenemos nosotros análisis de caso a través, claro, de la lectura y vamos a responder algunas preguntas. Luego vamos a elaborar un esquema semántico, un modelo con mi persona y otro que ustedes van a elaborar y a la vez también van a exponer. Y para el reto de casa, ustedes tienen que completar el cuadro de deliberación y argumentos sobre la misma pregunta, pero estableciendo un argumento de ley y un argumento social y respondiendo preguntas de reflexión. Bien, vamos con los saberes previos. Tenemos la pregunta, ¿qué derechos crees que se vulneran cuando eres víctima de la discriminación? A ver, voluntarios. Ana García, Brian Campos, Erickson López, Gerson Flores, Grace Calva, Lucibel Rodríguez, Luis Ángel Medina, Yadira Alcórcer, Grecia Sánchez. Levantó la mano Brian Campos. A ver, dígame usted, ¿qué derechos crees que se vulneran cuando eres víctima de discriminación? Buenas tardes, profesora. Los derechos que se ven afectados en las personas discriminadas es el principal, el respeto, ¿no? Porque todas las personas tenemos el derecho al respeto. Ya, uno de Y los derechos. a la libertad no creo, porque cuando te discriminan no es como que te estén privando de tu libertad, a menos que sea un caso bastante extremo de discriminación o racismo, algo así. Cuando te discriminan no oprimen tu libertad, no tiene nada que ver. Pero el principal es eso, el respeto. Todos tenemos derecho al respeto. Ok, gracias. Vamos con Gerson Flores. Gerson Flores, te escucho. Buenas tardes, profesora. Bueno, así como mi compañero dijo, el tema del respeto, también si vamos a otro que es el de la religión o sexo, género, bueno, en este caso también el tema de tu religión, y se burlan, pueden hacerlo incluso haciendo como que burlas a la cual no se merece en realidad, pues, ¿no? Ok. Acá, Gerson, tú, en pocas palabras, entonces, ¿cuál sería el derecho que se estaría vulnerando? ¿Mm? ¿Cuál sería? Tu compañero ha mencionado con respecto al respeto. ¿Tú cuál sería, según tú, cuál sería el derecho? Porque acá estoy encontrando otro, por ejemplo, de tus otros compañeros que están hablando por chat. Esa sería como que libertad de conciencia. Ok, sería para ti, sería la libertad de conciencia. Okay, libertad de conciencia. Y estás muy cerca al argumento que está estableciendo tu compañera, que está en chat. Ana dice la libertad. Cuando te discriminan te sientes inseguro y no te dan esa libertad de ser quien eres. Ok, libertad de conciencia. La libertad de ser quien eres. Ok, a ver, analizando esta partecita, porque ha habido acá, ¿no? Tu compañero Brian dijo, no creo que sea la libertad, pero sí el respeto. Libertad de conciencia porque tú, en vez de aflorar, ¿no? Lo que tu forma de pensar,
tú estás siendo limitado porque si yo digo esto, de repente me van a discriminar. Entonces como que corto esa libertad de poderme expresar, ¿no? Pero yo Ah, tengo claro. estas costumbres, pero no lo puedo decir porque de repente se van a burlar de mí. Entonces digo que yo no como ese plato o no tengo esa costumbre. Entonces estoy dejando de ser quien soy. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿por qué? Porque la discriminación te pone límites. ¿Te das cuenta? Te priva de ciertas, de ser, como dice acá tu compañera, de ser quien eres, ¿no? Bueno, es un pequeño análisis que estamos haciendo de sus respuestas de ustedes. Muy bien, seguimos por acá. Interesante, interesante. Aquí, por ejemplo, a ver, exclusión, me dice su compañera Grace Calva, ¿no? Ok, Grace Calva dice exclusión. Medina dice, tenemos el derecho a la igualdad de oportunidad y a la condición. Estaríamos, o sea, también se nos estaría privando del derecho a la igualdad, ¿no? El derecho a la igualdad, ¿no? ¿Por qué? Porque estaríamos recibiendo un trato diferenciado. Las mismas oportunidades que le ofrezco a fulano mengano, no te las ofrezco a ti porque considero que tú tienes otras costumbres. Entonces, tendríamos nosotros el derecho a la igualdad, ¿no? Porque se nos trata de forma diferente, ¿no? Entonces, eso también está dentro del esquema. Vamos a ponerlo así. A ver, ¿qué otra idea más contemplan ustedes que de repente escape a nuestro análisis? A ver, ¿alguien más? ¿Alguna otra idea? Dice, el derecho de la defensa. ¿Por qué de la defensa, Ana? A defendernos, será, o sea, a protegernos, ¿no? Vamos a poner acá el derecho a protegernos. ¿Por qué? A ver, ¿por qué, Ana? ¿Por qué? Vamos a poner acá, ¿por qué? ¿Pero por qué? Ahí ponme tu argumento para yo poderlo copiar aquí. ¿Por qué a la defensa? El derecho a protegernos, ¿por qué? Porque nos vulnera, ¿verdad? O sea, la discriminación vulnera nuestras capacidades, nuestra oportunidad, nos hace inseguros. Derecho a protegernos porque nos hace sentirnos inseguros, ¿correcto? Muy bien, entonces hemos hecho pues un pequeño análisis, ¿no? De esto. Acá dice, su compañera Ana García dice, porque si callamos llegaremos a una depresión y puede llegar hasta un suicidio, hasta por discriminación, ¿no? Hay personas que se han sentido muy discriminadas y han perdido muchas oportunidades y lamentablemente sienten que su vida pues es un fracaso, ¿no? Y no porque ellos sean malos, sino que son buenos, pero lamentablemente hay muchas personas que dicen o señalan, tú no tienes el perfil. ¿Y a qué se refiere con perfil? ¿No? Que de repente no eres blanco, o no hablas bien el castellano, o vives lejos, o vives en un cono, ¿te das cuenta? Entonces, hay muchos factores que involucran pues la discriminación y quitan pues oportunidades a las personas, ¿no? Que realmente pues tienen capacidades, pero no se aprecian esas capacidades porque existen pues estereotipos muy marcados en la sociedad que lamentablemente ya son límites de discriminación, ¿no? Muy bien, vamos a seguir entonces, vamos a explicar este punto. ¿Qué es la discriminación entonces étnico-racial? ¿No? Es el trato diferenciado que excluye, como dijo por ahí su compañera, ¿no? Excluye a las personas o grupo de personas por sus características físicas, por su color de cabello, por sus costumbres, por el lugar donde viven, por la condición económica de desigualdad, etcétera, ¿no? Y esto priva pues del ejercicio de sus derechos como un ciudadano normal del Estado. Entonces, ahí tenemos nosotros en qué consiste pues la discriminación étnico-racial.
¿Cómo se originó esto? ¿Dónde nació esto? Pues nació en nuestra historia, ¿no? Es un problema histórico la discriminación étnico-racial, ¿no? El Perú, según la clase pasada que tuvimos, es una población mestiza, ¿no? Con características. Ahora, en cambio, la discriminación se está dando pues en dos niveles. En el nivel simbólico, cuando en la vida cotidiana pues se burlan de las personas, insultan dentro de su interactuar. Y el otro nivel estructural, cuando determinados grupos de población tienen menos acceso a los recursos de derechos. ¿Se dan cuenta? Entonces, la discriminación está en dos grupos, en dos niveles, ¿no? Por el lado simbólico y por el lado estructural, ¿no? Los que carecen y por el otro lado los que se diferencian, ¿no? Por uno que otro factor. Entonces, así está establecido, pues, los niveles de discriminación en nuestro país. Ahora, ¿qué razones motivan a las personas a no denunciar los actos de racismo? En el Perú, pues, existen pocos procedimientos administrativos, judiciales, que hayan sido involucrados a casos de discriminación. La gran mayoría de casos se ha presentado en la Defensoría del Pueblo, ¿no? Y muchos de esos casos, pues, han quedado sin solución o no se han logrado llegar a su término final para establecer una sanción. ¿Por qué? Porque las personas muchas veces no continúan con el proceso, ¿no? ¿Por qué motivos? Porque tienen vergüenza, porque creen que han exagerado en las frases que han sido, de las cuales han sido víctimas, creen o la población considera que es normal lo que le haya dicho, que lo está exagerando, que no es motivo de denuncia alguna. Entonces, lamentablemente, pues al encontrarse en esa encrucijada, las personas dejan el caso y no lo continúan. Otro es que muchos peruanos, ¿no?, desconocen el mecanismo de la denuncia, ¿no? Otro punto sería que nuestra sociedad, lamentablemente, tiene estereotipos y prejuicios a través de los medios de comunicación. Y esto le resta importancia y seriedad cuando se presentan estos tipos de casos, ¿no? La ausencia, pues, de una cultura de sanción social contra la discriminación hace que nosotros como personas perdamos derechos. O sea, cuando un caso de discriminación no se ventila, no hay una denuncia, queda como normal, se acepta como normalizado, los perjudicados vamos a ser los mismos miembros de la sociedad. Vamos a empezar a perder derechos, ¿correcto? Entonces de eso se trata, ¿no? Vamos por acá. A ver, un momentito, ¿ya? A ver, discriminación en el Perú. Dice así: el racismo es un fenómeno social que tiene diferentes componentes. Exclusión y vulneración de derechos, era lo que les estábamos diciendo, ¿no? Personas que son privadas de su libertad, privadas de esa libertad de poderse expresar, por ejemplo. Si hablas en quechua, te vas a encontrar con ciertos improperios, como por ejemplo, no, mira que no eres limeño, que eres serrano, que eres de otra región, que esta no es tu tierra, etc. Entonces te está privando de esa libertad de poderte expresar en un lenguaje que tú ya lo conoces, que es nativo y que es autóctono del Perú, ¿no? Entonces, también es un problema que afecta gravemente a la sociedad porque la divide, ¿no? No podemos decir tú eres mitad peruano y tú eres completamente peruano, ¿no? Y hay algunos que son más nacionalistas todavía, dicen, no, yo soy más dueño de esta tierra que tú. Entonces, entramos pues a dividirnos prácticamente con la discriminación, ¿no? Esas son principales manifestaciones de la discriminación, ¿no? Muy bien. Entonces, y al final terminamos en el trato pues diferenciado, ¿no?
A unos sí, a otros no, a estos menos. Y esto se vuelve pues un problema social. Un problema social que necesariamente busca, ¿no? Una solución, pero que lamentablemente las autoridades no colaboran en darle solución, ¿no? ¿Esto contra qué está atentando? Atenta contra un Estado de Derecho, atenta contra la igualdad, ¿no? Porque somos personas que necesitamos ser reconocidos ante la ley, que no se nos resten derechos, ¿no? Por ser de diferente color de piel, por ser de repente, hablar de repente, comunicarnos en una lengua distinta al castellano, hablar una lengua de repente de origen, etcétera. Ahora, según la encuesta nacional, la percepción, ¿no? Sobre la actitud, sobre la diversidad cultural y discriminación étnico-racial, aborda pues que el 53% de los encuestados considera a los peruanos y peruanas racistas, pero que solo el 8% se considera a sí mismo racista. Entonces déjame decirte que el racismo nace, o mejor dicho, se empieza a aplicar, a practicar dentro de casa. Cuando de repente en la casa somos cinco hermanos, ¿no? Y de repente uno de ellos nació pues más oscuro que otro. Y ya le pusimos la chapa pues, oye negrita, oye negrito. Por más que le digas la terminación ito, no va a significar afecto hacia afuera, porque estás condicionando a tu hermano a que acepte ese tipo de referencias a su persona. Entonces tu hermano, tu hermana va a ir a un trabajo, a una escuela y, oye negrita, oye negrito, y ya, lo va a aceptar como normal. ¿Te das cuenta? Cuando todos tenemos derecho a tener un nombre, un apellido y que se nos llame pues, por nuestro nombre y por nuestro apellido y no porque soy de la selva o porque soy de la sierra o porque de repente soy más morocho, menos morocho o porque tengo rulitos en el cabello. ¿Se dan cuenta? Entonces, para no entrar en ese tipo de términos discriminativos que pasan desapercibidos, ¿no? Y nosotros pues lamentablemente lo normalizamos, es porque nosotros tenemos que fijarnos en esos términos para poder, pues, enfrentarlo, ¿no? Y, ¿por qué no decir, no? O sea, buscar una sociedad en la cual verdaderamente, pues, se dé el derecho a la igualdad, ¿no? Y se reconozca la diversidad, sin atentar con el derecho de libertad de nadie. Aquí tenemos la estadística de los reportes de discriminación. El 59% de peruanos y peruanas perciben que la población quechua y aymara es discriminada por su forma de hablar y su vestimenta e idioma o lengua, ¿no? El 60% percibe que la población afroperuana es discriminada por su color de piel, rasgos físicos y porque es asociada a la delincuencia. El 57% percibe que la población indígena o nativa de la Amazonía es discriminada por su forma de hablar, su vestimenta y sus rasgos físicos. Entonces, estos son pues parte de los resultados, ¿no? Que aborda cómo se da en nuestro país los índices de discriminación. Ahora, si nosotros vamos a los tipos de discriminación, tenemos aquí en los países, por ejemplo, hay personas, o mejor dicho, dentro de nuestra población peruana, existe un 36.3% de personas que solamente discriminan por los rasgos físicos, los rasgos faciales. 29.4% lo hace por el color de piel. Un 15.9% lo hace por donde vives, ¿no? El lugar de procedencia, ¿no? Y si nosotros vemos en el otro pie, el 35.9% hace uso del trato diferenciado frente a este grupo de personas. Y el 58.7%
siempre tilda a expresarse con agresión verbal, ¿no? Empezar a referirse a las personas con ciertos apodos, ciertas frases que son discriminadoras hacia la persona por sus características físicas o por el lugar donde vive, que son generalmente las formas, ¿no?, más discriminadas de nuestro país, ¿no? Muy bien. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, algún comentario? No, Algo, se entendió algo que todo. de repente tengamos que aclarar, ¿no? Entonces vamos a seguir por aquí. Listo. Y llegamos al esquema. Aquí nosotros vamos a establecer algunos argumentos, ¿ya? Vamos a bajar aquí y listo. ¿Por qué es importante erradicar la discriminación étnico-racial? A ver, ¿qué me responden ustedes? Voluntarios. A ver, por aquí, vamos por acá. Listo. A ver, Pérez. ¿Por qué es importante erradicar la discriminación étnico-racial? Un argumento. Todos me conocen que no soy racista. Ya, tú no eres Y Y yo eres el creo, racista, más racista de pero ¿por qué todos. es importante fíjate, erradicar la ay, discriminación? es que algunas personas piensan que por su color de piel da desconfianza o no lo ven bien desde su pequeña crianza, nunca han convivido y cuando ves algo nuevo, todas las personas van a rechazarlo o apartarse de él o, como te digo, agresión verbal mayormente. Generalmente es la O otros. agresión verbal. Otros que sí tienen problemas psicológicos van a golpear simplemente porque es negro, no por las cosas malas que hacen. Por Ok. ejemplo, a un choro tú lo puedes atrapar y golpearlo pues, porque te robó. Pero una persona negra que está pasando todo tranquilo, sin hacer nada, por ejemplo, se está comprando su pan y aparece una persona porque es negra, lo golpeó. O también al verso, un señor negro lo golpeó una persona blanca que estaba pasando con su bicicleta, lo golpeó tan duro que lo dejó sangrando y todito preguntaban, ¿se lo merecía? Yo estaba viendo, pero ¿por qué se lo merecía? ¿Qué ha hecho la persona blanca? Nada más pasó. Y nada más miró y como lo miró, lo golpeó y no encuentra el sentido. En Correcto. Anverso, los dos también tienen que aprender a respetarse mutuamente, normalizar los colores de pieles, lenguajes, para que no ocurra esas cosas. O sea, se debe, ¿no? Vamos a poner acá, se debe Y no soy racista. normalizar. ¿Está bien? ¿Se debe normalizar? No, me parece que debería decirse de otra manera. ¿Por qué es importante erradicar la discriminación? Porque se debe, sería acá. Porque se debe buscar que las personas traten con igualdad, sería, con igualdad a las personas que se ven distintos, ¿no es cierto? Porque se debe buscar que las personas se traten con igualdad para convivir en armonía, ¿no? Y no como dijo su compañero, ¿no? Que hay personas que lastimosamente ven a una persona de color a su lado y responden con un golpe, con un empujón, y uno se pregunta, ¿no? ¿Por qué pasó eso? ¿Qué hizo? ¿No? O como el caso de esta chica que vemos aquí. Ella entró a una tienda muy conocida a comprar algo y cuando sale ella inmediatamente es perseguida por policías, ¿no? Y le rebuscan su cartera y todo, ¿no? Y después se dan con la sorpresa de que no se ha llevado nada y ella se pregunta ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Solamente por mi color de piel? ¿No? Entonces, ¿cuál ha sido el problema? Entonces dice, según los policías,
que ellos tuvieron un aviso de que se estaba llevando algo que no había comprado. Entonces ella se sintió pues discriminada, ¿no? Y lo hizo público en un canal, ¿no? Un caso de discriminación solamente porque era de color y entró a una tienda y fue perseguida por los policías para constatar de que verdaderamente no se había llevado nada de la tienda, ¿no? Y eso no es justo, no es justo, tiene razón su compañero, no es justo, ¿no? Acá nos dice, por ejemplo, Grace Calva, porque la discriminación étnico-racial nos impide seguir avanzando como sociedad. Correcto, estamos muy de acuerdo con ella. Vamos a ver acá. Listo. Aquí. Listo. Siguiente argumento. ¿Me dan otro argumento, por favor? A ver. ¿Quién más? A ver, te escucho. ¿Alguien levantó la mano? Brian. Profesora, es importante Dime. erradicarlo porque es algo que lleva tanto tiempo y que parece, muchas personas lo ven como normal, ¿no? O sea, y acá no lo veo tanto, pero en países, por ejemplo, en Estados Unidos es bastante común eso, el racismo y todo eso. Pero es que hay que eliminarlo, no se va a erradicar por completo, pero sí se pueden es disminuir los casos. Porque, o sea, eso ya es totalmente normal ver una persona de color, una persona morena, Ujú. tal cual como ver una persona blanca, es lo mismo, no. Hay gente que tiene es como o rabia o como lo ven diferente. Por ejemplo, yo estuve una vez viendo la historia esta de Hitler, que quería supuestamente una sociedad perfecta, todo en blanco, como le dimos nosotros, catires, con ojos de colores, y supuestamente eso es perfecto entre la sociedad. Y no es así, porque seas tú de color, seas moreno, seas blanco, morado, el rojo, el color que tú seas, todos somos normales, únicos y Eso, profe. especiales. Entonces, tiene que ser totalmente normal eso, pues. Ujú. Ya, vamos a poner acá, dice, atenta contra el Estado de Derecho, ¿no? Se debería de disminuir, ¿no? Se debería de disminuir, pero eso solo se logra, ¿no? ¿No? Si proceden las denuncias sobre discriminación. Ese es el problema, porque la gente dice, necesariamente te lo dicen muy sutilmente. Acá en el Perú no somos pues como los españoles que quizás hablan, bueno, reconocen su lengua por la Real Academia Española, pero acá nosotros los peruanos manejamos muy bien el castellano. Y sin que tú te das cuenta, te han hecho pasar algo como normal y no te has dado cuenta de que que te han ofendido, ¿no? Ese es el engaño muy sutil, ¿no? Las palabras, las frases muy sutiles, con afecto, con cariño, pero ya te lo dijeron, ¿no? Entonces, ese es el problema aquí. El problema es que se ha normalizado, ¿no? Te dicen, por ejemplo, ay, negrita linda, pero ya te lo dijeron, ¿no? Solamente te lo decoraron. Un poquito más para que tú lo aceptes como normal. Entonces, no es que en nuestro país no haya discriminación, existe. La discriminación es muy elevada y muy profunda, ¿no? Pero lamentablemente, pues, el peruano tiene correa ancha. Y ese es el problema, que nosotros por tener correa ancha muchas veces normalizamos algo que no se debería de normalizar. ¿Por qué? Porque esto atenta contra el Estado de Derecho. ¿Te das cuenta? Y es como decir, ya, tú lo puedes soportar, pero las nuevas generaciones, de lo que tú estás normalizando, esas nuevas generaciones van a tener menos derechos, menos oportunidades. ¿Te das cuenta? Entonces, he ahí el problema, que nosotros tenemos que erradicar esta situación étnico-racial
para poder tener verdaderamente resultados y se siga viviendo en un estado de derecho. En este caso, que no se pierda el derecho a la igualdad de oportunidades. ¿Te das cuenta? Ese es el caso de aquí. A ver, ¿qué otro argumento tenemos entonces para esto? A ver, otro argumento. Otro argumento. A ver, Brian, Erickson no le escucho que habla. Medina, Yadira, Grace Calva. ¿No? A ver, Ana García. ¿Qué otro argumento más podemos poner aquí? ¿Por qué será importante erradicar la discriminación étnico-racial? Por ejemplo, cuando las personas tienen una forma de conversar, tienen un dejo, ¿no? Acá muchas veces el del norte habla de una forma distinta que el del centro, que el que viene de repente de la selva, ¿no? Todos tienen una forma de hablar distinta. Es muy diverso esto. Pero lamentablemente acá le conocen como el mote. Ay, ya va a hablar con su mote, ¿no? Entonces dicen, eso son frases, son términos pues de discriminación, ¿no? Porque tú te puedes expresar como quieres, en tu lengua, ¿no? En tu lenguaje, en tu forma, en tu dialecto, a tu estilo, ¿no? Porque eres libre de hacerlo. Porque eso incluye el respeto de los derechos. Entonces, y no por eso no te voy a dejar exponer. ¿Te das cuenta? O no por eso tu compañera no va a querer que tú representes al grupo. ¿Ves? Entonces, tenemos que de alguna manera aceptar ese tipo de condiciones o ser tolerantes con eso porque en nuestro país hay muchas diferencias, demasiadas diferencias. ¿Ok? Vamos a ponerlo acá. O por su forma de vestir. En otros países, por ejemplo, cuando tienen noche de gala, van con sus ropas típicas. No sé si los han visto a los japoneses, a los chinos, se presentan con kimonos. Algo es, por ejemplo, si acá hubiera un matrimonio, alguien que se presente con sus polleras, con sus faldas gruesas. Imagínate la gente cómo lo vería. A la próxima ya no lo invitan a la fiesta. ¿Te das cuenta? O lo más común, lo que sucede en nuestro país. Lo más común. Están en una fiesta y cuando quieren que la gente se vaya, le ponen un guayno. Y la gente se empieza a ir. ¿Se dan cuenta? O sea, tenemos formas muy sutiles de, ¿cómo le digo?, de poner en práctica la discriminación y no nos damos cuenta. Acá, por ejemplo, nos dice su compañera Grace Calva, porque hace que se cree un ambiente sumamente incómodo a las personas. Correcto. Vamos a poner esto de acá. Copiar. Pegar. Listo. ¿Ya? Porque genera incomodidad hacia las personas, ¿no? Un trato diferente. De repente a fulanito lo atendieron en el restaurante y tú tienes ya tiempo esperando que te atiendan y no te atienden, porque como te han visto medio morochito, medio trinchudito, dicen, no, él todavía puede esperar. Los demás no esperan, ¿no? Y no es así. Porque hace que se cree un ambiente, muy bien, dígame, le escucho. Abel, ¿no? Ya, te escucho, Abel. Puedo dejar una opinión, es Ya. arraigado del tema. ¿Arraigado o arraigado? Será cercano el tema. Sí, Ya, te escucho. es que nosotros ahorita estamos hablando simplemente de la discriminación que ellos están sufriendo, ¿no? ¿Y qué pasa si se voltea la moneda? ¿Cómo? Como un doble cambio. Por Ah, ejemplo, estamos enseñando yendo a un ¿qué le pasó? ¿Quién le cortó el audio a su compañero? Abel, ¿qué pasó con tu transmisión? Te escuchamos, te escuchamos. A ver, te escuchamos. Acá su compañero Medina también me está enviando su respuesta, ¿no? Dice así, ¿no? Por la manera, dice, por la manera de hablar, su lenguaje es muy diferencia,
por ejemplo. Miss, pero también se Dígame. puede tomar en cuenta del tema, digamos, que para la otra persona le parezca burla, pero genere mucha incomodidad al resto de las demás personas. Claro, claro, a eso me refiero, ¿no? Algunos lo toman como chiste, como broma. Es más, aquí el peruano, disculpen que les diga así, ¿ah? Pero no solamente aquí. O sea, ¿qué te digo? Tenemos una forma de burlarnos, ¿no? Que hacemos que los demás lo tomen como muy normal. Y sin decirlo mal, hemos hecho que otras personas acepten, ¿no? Acepten ese tipo de trato